Era una mañana como cualquier otra en Agua Escondida, un pequeño pueblo escondido entre las colinas polvorientas de Guerrero, donde la vida corría despacio y la fe caminaba descalza. El canto del gallo ya había resonado, pero había algo distinto en el aire. Demasiado silencio, demasiado sosiego. Doña Carmen, de manos arrugadas y corazón fuerte, abrió la puerta de su casita de adobe esperando ver a su nieto Tadeo, como siempre, jugando con una ramita o alimentando a las gallinas. Pero esa mañana la silla estaba vacía, la cama intacta, la mochila colgada y un dulce aroma a pan recién horneado flotaba en el aire sin que hubiera fuego encendido. Con el alma encogida, se dirigió a la iglesia del pueblo, ese lugar donde cada oración quedaba suspendida en el techo como una estrella que jamás caería. Y allí, frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, encontró algo que haría temblar a cualquiera, un pedazo de pan envuelto con ternura, el rosario azul celeste de Tadeo y una vela encendida que nadie recordaba haber puesto. Pero de Tadeo, ni una sola señal. Al mediodía, todo Agua Escondida se detuvo. Hombres, mujeres y ancianos buscaban al niño entre los matorrales, los arroyos y los caminos de tierra. Nadie lo había visto salir. Nadie lo había escuchado partir. Solo quedaban el pan y la Virgen. Desde ese instante, Agua Escondida dejó de ser un pueblo más en el mapa para convertirse en escenario de un misterio capaz de tocar incluso a los corazones más incrédulos. Tadeo apenas tenía 10 años, pero sus ojos cafés ya habían aprendido a mirar con la paciencia de los adultos. Era delgado como una ramita de frijol, con la piel curtida por el sol de Guerrero y una sonrisa que brillaba incluso en los días sin pan. Vivía con su abuela, doña Carmen, en una humilde casita de techo de teja y paredes de adobe resquebrajado. Sus padres habían partido al norte en busca de trabajo y nunca regresaron. Pero Tadeo no los lloraba, decía que Dios les había dado otro camino y que él se quedaba para cuidar de su abuela y de los santos del pueblo. Cada mañana, antes de ir a la pequeña escuela rural, pasaba por la iglesia. No siempre entraba, pero miraba por la puerta entreabierta, saludaba a la Virgen con la mano y le decía: «Aquí estoy, Virgencita, hoy me he portado bien». Nadie le había enseñado eso. Era algo propio, nacido del alma. Doña Carmen le contaba historias de santos, de milagros y de cómo la Virgen protegía a los más pequeños y pobres. Él escuchaba con los ojos brillantes, como quien oye hablar del cielo mismo. A veces, cuando había un poco de pan o fruta de sobra, Tadeo tomaba una parte y la dejaba en silencio a los pies de la Virgen. «Ella también tiene hambre», decía. Algunos vecinos se burlaban, otros lo miraban con ternura, pero todos coincidían en lo mismo. Ese niño tenía algo especial. Casi no parecía de este mundo. Le gustaba recoger flores silvestres en la colina y colocarlas en una pequeña cajita frente al altar. Nunca pedía juguetes ni dulces, solo que su abuela no enfermara, que la lluvia llegara a tiempo para las cosechas y que la Virgen lo escuchara, aunque fuera en susurros. Una vez, doña Carmen le preguntó qué pediría a Dios si pudiera hablarle cara a cara. Él, sin titubear, respondió: «Que nadie tenga hambre, abuelita. Ni los niños, ni los ancianos, ni la Virgencita». Tadeo no tenía zapatos nuevos, ni juguetes, ni teléfono. Pero poseía algo que el mundo moderno parecía haber olvidado: la certeza de que dar es más importante que tener. Y esa certeza lo llevaría a vivir el mayor misterio que aquel pueblo pudiera imaginar. La vida en Agua Escondida no era fácil. El agua llegaba solo 2 veces por semana, la tierra era seca y el trabajo escaso. Los hombres que podían se iban a la ciudad o al norte, los que quedaban sobrevivían como Dios les permitía. Doña Carmen vendía ramos de cilantro, pasotes y demás hierbas que cultivaba en un rincón de tierra junto a la casa. A veces preparaba tortillas para los vecinos que ya no podían amasar. No era mucho, pero con eso y la pensión mínima lograba poner algo en la mesa. Tadeo ayudaba en todo lo posible, acarreaba agua en cubetas, barría el patio, acompañaba a su abuela al mercado, siempre con una vieja gorra en la cabeza, una bolsita en el hombro y los ojos atentos por si encontraba algo que aún pudiera servir. Un día halló una tapa de plástico y dijo que era un plato bendito para las ofrendas de la Virgen. Otro día, una flor marchita revivió en agua con azúcar. La escuelita rural quedaba a media hora de camino entre piedras y polvo, pero él iba con entusiasmo. Sus cuadernos estaban gastados, pero escribía con cuidado. Los maestros lo querían. Era curioso, respetuoso y, cuando se hablaba de religión, levantaba la mano con fervor. «Mi abuelita dice que la Virgen escucha cuando se le habla con amor», repetía con una fe que desarmaba a cualquiera.
A veces no había suficiente para el desayuno. Entonces doña Carmen partía un panecito en dos, le daba la mitad a Tadeo y ella se conformaba con un té. Pero más de una vez, en camino a la escuela, Tadeo dejaba su mitad en el altar. Ella me protege, murmuraba, colocando el pan sobre un pañito limpio. Seguro que también tiene hambre. Los otros niños lo miraban raro. Algunos se burlaban. Tonto, ese pan es para ti, no para una estatua. Pero Tadeo solo sonreía. No se ofendía, porque sabía algo que ellos ignoraban. Una vez doña Carmen intentó reprenderlo. Hijo, ¿por qué haces eso si sabes que no tenemos para más? Y él, con su lógica sencilla, respondió, porque lo poquito que damos con amor, abuelita, se convierte en mucho para ella. No era la primera vez que pasaban hambre, ni sería la última. Pero siempre había una flor en el altar, un pan compartido, una vela encendida, un murmullo de esperanza. En las noches frías, cuando el viento bajaba de las montañas y el estómago rugía, doña Carmen lo abrazaba fuerte, como si su fe pudiera darle calor. Dios no olvida a los pequeños, mi niño. El velo que nadie más ve, le susurraba. Y Tadeo, con los ojos cerrados, respondía como en oración, y la Virgen nunca me deja solo. Así vivía, día tras día, sin lujos ni certezas, pero con una fe que sostenía el techo, los pasos y el alma. Nadie, ni siquiera ellos, imaginaba que algo tan simple como medio pan abriría las puertas de lo sagrado aquella mañana. Todo empezó como siempre, con el canto del gallo, el murmullo del viento entre las tejas rotas y la sombra alargada de la colina cubriendo las humildes casas de agua escondida. Pero en la casita de adobe de doña Carmen, el silencio era demasiado pesado. El gallo cantó 3 veces. Las ollas colgadas junto al fogón seguían frías. La cama de Tadeo estaba intacta, sin rastro alguno. Doña Carmen pensó que quizá había salido temprano al mercado, pero su morral estaba colgado, su ropa doblada, sus zapatos limpios al pie de la cama. Y entonces lo sintió, un vacío en el estómago, no de hambre, sino de presentimiento. Tadeo, gritó desde la puerta, ¿dónde estás, hijo mío? Nada. Solo el silbido del viento y el tañido lejano de una campana. Salió descalza, el rebozo mal puesto, caminando apurada por las callecitas de tierra. Preguntó a un vecino. ¿Ha visto a Tadeo esta mañana? No, comadre, pensé que estaba con usted. Tampoco vino a dejar las hierbas. El corazón de la mujer golpeaba como tambor. Se dirigió a la iglesia, el lugar donde siempre encontraba consuelo y muchas veces a su nieto. Al llegar, empujó la pesada puerta de madera. Dentro olía a cera derretida y humedad antigua. Las velas estaban encendidas, como si alguien recién las hubiera prendido. Frente al altar de la Virgen de Guadalupe, sobre el mármol agrietado, había algo. Doña Carmen se acercó lentamente, con los ojos llenos de lágrimas y las manos temblorosas. Allí, sobre un pañito blanco, reposaba medio pan fresco. Al lado, un rosario azul celeste, el mismo que Tadeo llevaba al cuello desde su primera comunión. Y nada más. No había rastro del niño. Nadie en el pueblo lo había visto salir. Ningún perro ladró. Ninguna puerta rechinó. Era como si se hubiera desvanecido sin hacer ruido. Al mediodía, ya todos hablaban de ello. El cura pidió calma. Algunos hombres fueron a buscarlo por los caminos. Las mujeres rezaban en la plaza. Los niños depositaban flores ante la Virgen, como si quisieran llamar a Tadeo con su propio gesto. Pero lo más extraño no era su desaparición, sino el clima. A pesar del calor sofocante que solía reinar en Guerrero, ese día el aire estaba fresco. Un viento recorría el pueblo como si alguien invisible caminara entre las casas. Los más viejos comenzaron a murmurar, ese niño tenía algo especial. Siempre daba lo poco que tenía. Tal vez la Virgen lo ha llamado. Doña Carmen, sentada en un banco, apretaba el rosario azul entre las manos. Si lo has tomado, Santísima Madre, que sea para protegerlo, dijo con voz quebrada. Pero si está perdido, devuélvemelo, aunque sea un instante. Entonces ocurrió algo más. Una paloma blanca entró volando por una de las ventanas rotas y se posó justo encima del altar. No se movió, no se asustó. Ella miró justo al lugar donde estaba el pan. Fue el primer murmullo de muchos más que vendrían. Esa noche, todo el pueblo permaneció despierto. Las familias encendieron velas frente a sus puertas.
Los niños rezaban junto a su abuela. Los hombres iban y venían con linternas, buscando arriba, en los campos de maíz, entre los matorrales del arroyo y por los senderos que subían a la colina. Pero doña Carmen no se movió del templo. Pasó la tarde sentada en la última banca. El rosario azul enredado en sus dedos y la mirada fija en la Virgen. No lloraba, no hablaba, solo esperaba. A cada instante, murmuraba como si conversara con alguien invisible. No lo tomes como un sacrificio, madre. Es mi nieto, no mi ofrenda. El sacerdote se acercó en silencio y le colocó una manta sobre los hombros. El reloj marcaba casi las 11 de la noche. De pronto, el viento cambió. Entró por la puerta abierta del templo, levantando suavemente los cortinajes del altar. Y entonces, sin que nadie los tocara, las campanas comenzaron a sonar, 1, 2, 3 veces, lentamente, como si alguien invisible jalara las cuerdas del campanario. Los que estaban afuera corrieron al atrio. Algunos se persignaron, otros quedaron inmóviles. Doña Carmen se levantó de golpe, el corazón palpitando con fuerza. Dentro de la iglesia, una luz suave, distinta a la de las velas, empezó a iluminar el altar. No era blanca ni dorada. Era una luz azul celeste, casi del color del rosario, el mismo azul del manto de la Virgen. Y en medio de ese resplandor, apareció una silueta junto a la sacristía, pequeña, delgada, avanzando en silencio, descalza y con la mirada serena. «Tadeo», gritó la abuela. Él sonrió. Su ropa estaba limpia, su rostro resplandecía y parecía distinto, sin miedo, sin cansancio, como si hubiera dormido en el regazo del cielo. Corrió hacia ella y, al abrazarla, le susurró: «Estoy bien, abuela». Ella me protegió. «¿Quién, amor mío?», preguntó entre sollozos. La Virgen me dijo que el pan había llegado, que a veces el amor abre puertas que nadie ve. Los vecinos miraban sin comprender. Algunos cayeron de rodillas, otros lloraban. El sacerdote se quitó la estola y la colocó sobre los hombros del niño, como si cubriera algo sagrado. La campana sonó una vez más y la luz azul desapareció tan suavemente como había llegado. Doña Carmen, con Tadeo en brazos, alzó los ojos hacia el altar. «Gracias, madre, por devolverme mi alma entera». Y desde aquel día nadie volvió a ver el pan como algo común. Porque entendieron que en manos puras, hasta un pedazo de pan puede ser un milagro. Los días siguientes ya no fueron los mismos en Agua Escondida. La historia de Tadeo se esparció como el viento entre las colinas. Primero llegó a los pueblos vecinos y luego a la ciudad, pero no era una noticia de periódico. Era algo más íntimo, un relato que la gente compartía en voz baja, con los ojos húmedos y la piel erizada. Muchos no entendían lo que había sucedido, pero todos sentían que habían sido testigos de algo sagrado. Tadeo volvió a sus rutinas, pero nada era igual. El niño seguía siendo el mismo, amable, juguetón, ayudaba a su abuela a recoger nísperos y a regar las plantas. Pero en su mirada había una paz profunda, una serenidad que desconcertaba a los adultos. Cuando alguien le preguntaba qué había pasado, él sonreía y solo decía: «Ella me protegió y me dijo que a veces Dios responde con pan». Su respuesta no bastaba para los curiosos, pero era suficiente para los corazones sencillos. Doña Carmen, que antes hablaba poco, empezó a recibir visitas de madres que querían que sus hijos jugaran con Tadeo. También llegaban ancianos enfermos, incluso jóvenes que jamás habían pisado la iglesia, solo para sentarse en la misma banca donde ella había rezado. Allí se sentían en paz y algo más comenzó a cambiar. Los vecinos empezaron a dejar pequeños trozos de pan en la capilla, cerca del lugar donde Tadeo había dejado el suyo, a veces con notas que decían: «Gracias por el trabajo de hoy», o «Ayúdame a encontrar consuelo», o simplemente «Te doy lo poco que tengo». No era una tradición oficial. No había reglas, solo una fe compartida. Una fe nacida del gesto puro de un niño que no quiso quedarse con todo para sí. El altar improvisado fue creciendo. Una mesita vieja se convirtió en un espacio sagrado. La gente lo llamó el altar del pan compartido y cualquiera que pasaba dejaba algo: pan, flores silvestres, hasta dibujos de niños con la Virgen y un niño sonriente a su lado. El sacerdote, conmovido, decidió dejar ese lugar tal cual. Esto es más que un altar, es un recordatorio de lo que el corazón puede hacer cuando ama sin reservas, decía. Y en medio de todo, Tadeo no se sentía ni héroe ni elegido. Solo decía: «Yo solo di lo que tenía. Ella hizo el resto».
Doña Carmen, al escucharlo, sonreía y en su silencio también aprendió algo nuevo, que a veces los milagros no llegan con trompetas, sino con migas de pan y la ternura de un niño que confía. Pasó exactamente un año desde aquella mañana en que Tadeo desapareció y volvió. Desde entonces, Agua Escondida nunca fue el mismo pueblo. En el rincón lateral de la capilla, donde antes solo había una vela solitaria, ahora se levantaba un pequeño altar con flores frescas, una imagen de la Virgen de Guadalupe rodeada de dibujos de niños y de panes. Siempre pan, pan casero, pan comprado, pan envuelto en servilletas bordadas con iniciales, pan acompañado de notas anónimas para los más necesitados. El altar tenía un nombre grabado con letras sencillas sobre una tabla de madera: Altar del Pan Compartido. Cada tarde, Doña Carmen, de la mano con Tadeo, encendía una vela. A veces lo hacía en silencio, otras veces él contaba una anécdota de su día o una nueva historia inventada. Pero siempre, antes de irse, Tadeo dejaba un pedacito de pan y una mirada de gratitud hacia la Virgen. La comunidad había cambiado, no por espectáculo, sino porque en el corazón de cada vecino se había sembrado una verdad simple: cuando se da con el alma, aunque sea poco, se multiplica. Una viuda comenzó a hornear pan para compartir por las tardes. Un joven que antes vivía en la ciudad regresó y abrió un pequeño taller de carpintería comunitaria. Incluso el alcalde del pueblo mandó restaurar la capilla y añadir bancas, pero nadie tocó el altar improvisado. Era sagrado. Una vez llegó un periodista buscando lo sensacional. Preguntó a Tadeo qué sentía al haber sido tocado por lo divino. El niño respondió simplemente: no sé nada de milagros. Solo sé que di mi pan y ella lo recibió. Doña Carmen, al ver todo aquello, lloró en silencio una tarde, sentada en la primera banca. No de tristeza, sino de algo más profundo: humildad, gratitud y certeza. Su nieto, tan pequeño y tan generoso, había sido el instrumento de algo que superaba toda comprensión. Y en el aire, cada vez que sonaban las campanas de la iglesia, parecía flotar una frase que todos entendían, aunque nadie la dijera: lo que se da con amor nunca se pierde. Algunos creen que los milagros solo ocurren entre ángeles y cielos abiertos, pero a veces nacen del gesto más simple: un niño, un pedazo de pan y una fe que no pide nada, solo confía. Tadeo no desapareció. Tadeo fue encontrado en los corazones de quienes aprendieron a dar sin esperar nada a cambio. ¿Y tú, dejarías tu último pan frente a la Virgen? ¿Has vivido alguna vez una experiencia en la que la fe haya sido tu único consuelo? Cuéntanos en los comentarios. Tal vez tu historia, como la de Tadeo, toque el alma de alguien más.